hecho, falta todavía gente. Mientras tanto, pues vamos a retomar el tema que teníamos la sesión pasada, ¿vale? Hoy es 29, ya se fue septiembre. 21. Ok, por favor, ahí en el chat, tu asistencia. Tengo aquí el apunte que hicimos, el ejercicio C, el 14 me parece, el A25, página 23. ¿Tienes tus apuntes ahí a la mano? Función, valor absoluto. Todavía vamos ahí. Es página 23. Ok. A ver. Vámonos a la página 26, jóvenes. A 25. Listo. Página 26. ¿Alguien tiene el libro? Que me ayude. Ok, ahí está ya. ¿Me ayuda alguien, por favor? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Oye, Actividad preliminar. Completa las tablas y localiza los puntos en el plano cartesiano. Utiliza un color diferente para cada función y contesta. Ok. Identifica que hay dos funciones, f de x y g de x. Una es raíz cuadrada de x y otra es 2 por raíz cuadrada de x. ¿Vale? Ok. ¿Cómo crees que se comporten esas dos gráficas? Probablemente sea lineal. Ok. Recuerden cómo es la estructura de una ecuación lineal, ¿vale? En definitiva, esto no va a ser una línea, ¿sí? Eso sí es un hecho. Segundo, a pesar de que ambas tengan raíces cuadradas, la forma de la curva, bueno, va a ser una curva, ya te lo estoy adelantando, la forma de esa curva va a ser similar, pero va a tener una característica diferente f de x frente a g de x. Entonces, aquí nada más nos queda sustituir esa tabla de valores. Hay que encontrar los valores de y cuando x vale 0, cuando vale 1, 2, 3, hasta 8, ¿no? Para f de x y para g de x. Veamos cómo se comporta la gráfica. Transformación. Ok. A ver. ¿Listo tu calculadora? Sí. Ok. Empecemos.
¿Ok? ¿Cómo se comportan las gráficas, jóvenes? ¿Ya tienes el dato? Pregunta, ¿sí sabes lo que estás haciendo? ¿O estás perdido? ¿O perdida? Ah, sí, tenemos que completar La tabla, ¿no? Hay que sustituir. Entonces, fíjate que cuando empiezas a hacer las operaciones, pues vas a tu calculadora y pones raíz cuadrada de 0, pues va a ser igual a 0, ¿no? Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 2, 1 punto y fracción. Y así te la vas llevando, ¿no? Entonces, el detalle viene cuando estás intentando unir los puntos. ¿Qué va a pasar con los puntos cuando trates de unir de 0 a 1? Lo deberás de poner en forma lineal, es decir, trazar una recta desde el punto 0,0 al punto 1,1. ¿Qué opinas ahí? ¿Vale? Pues ya estoy haciendo la gráfica, una ¿Sí? próxima, y sí está yendo hacia arriba. Ajá. Ok, en definitiva, ¿no parece que sea una línea recta o sí? No, podría ser una curva a lo mejor. Ok. Fíjate que cuando tú evalúas raíz de 0, pues cuando x vale 0, lleva a valer 0. Cuando evalúas x igual a 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 1.4142, etcétera, ¿no? Entonces, este valor, vamos a ver si se puede convertir a fracción. Y no, mira, quiere decir que raíz de 2 es un número irracional, ¿vale? Los números racionales son aquellos que cuando tienen una parte decimal se pueden convertir a fracción y viceversa, ¿no? En este caso, este número decimal no tiene una equivalencia en número fraccionario, ¿vale? Insisto, presiono el botón para convertir a fracción y no hace nada. Quiere decir que este número no tiene una representación fraccionaria. Por lo tanto, esto es un número irracional. Meto el valor de 3 a la raíz, ¿vale? Y este también va a ser un número irracional. Fíjate que no se convierte a un número fraccionario. Luego viene 4, luego viene 5 y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo va a pasar cuando estés evaluando en 2. 2 raíz de 0 va a ser 0. 2 raíz de 1, ahora va a ser 2. 2 raíz de 2, lo doble prácticamente, ¿no? Luego me voy con 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el 2.5, con el 2.75, con el 2.95, con el 2.99? Porque una gráfica es la secuencia de puntos, ¿sí? Y entonces, si fuera una línea recta, con 2 puntos conoceríamos cómo trazar esa línea recta. Sí te queda claro que con una recta, cuando hablamos de una línea recta, pues con conocer 2 puntos se puede trazar esa gráfica, ¿no? Vamos a imaginar que aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Y entonces, característica de una ecuación lineal, pues que se deben de conocer 2 puntos, y con esos 2 puntos, pues podríamos trazar la línea recta, ¿no? Este es punto 1, este es punto 2, trazo la recta, y con 2 puntos conozco la proyección de esa línea recta, ¿no? Si pasa por el punto 1 y pasa por el punto 2, esta proyección hacia la izquierda y hacia la derecha, pues la puedo predecir. Pero ¿qué pasa con gráficas que tienen una estructura diferente? Una curva, por ejemplo, algo así, ¿sí?
Fíjate que esta es una curva, no es una parábola tal cual, pero es una curva al final. No es una recta. Quiere decir que si yo conozco este primer punto y conozco este segundo punto, ¿podría identificar cómo se comporta la curva? No. No, ¿verdad? No es diferente. No, es difícil encontrar cómo ir siguiendo punto a punto en una curva, porque lo que no puedo hacer es, ok, trazo una línea recta, no sé, por aquí, luego otra línea recta por acá, y así me voy trazando líneas rectas. Pues no, no es una línea recta, no son líneas rectas, es una secuencia de puntos que forman un curviado, ¿no? Por eso se le llama una curva. Esta gráfica es una curva. Ahora, si conozco el punto 0, el punto en x1, el punto en x2, ¿cómo descubro los puntos que hay entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3, y así sucesivamente, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos hecho un análisis donde si estoy evaluando el punto entre 0 y el 1, ¿sí? A la mitad está 0.5. Entre 0 y 0.5 a la mitad está 0.25 y a la mitad estará 0.125 y a la mitad y a la mitad y a la mitad, y date cuenta que hay infinidad de valores decimales entre 0 y 1. Quiere decir que cuando es una parábola, una línea recta, pero una curva, entonces si conozco nada más los números enteros, el 0, el 1, el 2, el 3, pierdo exactitud en el dibujar la curva de mi gráfica. ¿Caes en cuenta en eso que te estoy diciendo? Tendríamos que conocer más puntos entre 0 y 1 para saber exactamente cómo es esta pendiente, si es muy pronunciada o no. Y entonces nosotros podemos usar aplicaciones como GeoGebra, como aplicaciones como la calculadora de GeoGebra también, ¿sí? Nada más que esta está más sencilla, vamos a trabajar de momento con esta, y fíjate que entonces yo puedo trabajar con las ecuaciones que me están pidiendo ahí, yo las puedo dibujar aquí rápidamente, mira, vamos desde cero, ¿no? Borrar, borrar. Primera ecuación, ¿cuál era? La primera ecuación era raíz de x, ¿no? Enter, ahí está, aquí ya me está dibujando la parábola. ¿Qué características tiene una raíz de x? Identifiquemos lo siguiente. ¿En qué cuadrante estamos trabajando, Diana? En una positiva, Ok, a ver, defíneme más. Cuadrantes hay 4. ¿En qué cuadrante estamos en la trabajando? primera, O sea, en el cuadrante 1, ¿no? sí, ¿Y el cuadrante 1 qué características tiene? ¿Cómo son las X? ¿Cómo son las Y? pues todas son positivas. Ambas son positivas, ¿sale? Entonces, fíjate la característica de una función que tiene una raíz, ¿vale? Si yo meto un número negativo a la raíz, ¿se puede resolver la ecuación, la función? No, ¿Por qué no? porque no se puede sacar raíz cuadrada de números negativos, creo. Ok, si crees, pues vamos a ver. -5, raíz de -5. Ahí está. ¿Qué te marca? Error. Bueno, ahí dice error. Error matemático. En pocas palabras, cuando hablamos de funciones, hay dos casos que no se pueden evaluar. Cuando tienes una división entre 0 y cuando tienes raíces de números negativos. Por eso se ve claramente aquí que empieza en el 0. El origen de esta función, fíjate que es 0,0. ¿Sí lo ves? Ok. Entonces, si tú quisieras llenar esa tablita, pues aquí también te da la opción de tabla de valores. ¿Sí lo aprecias? Creo que el enfoque, el autoenfoque no está funcionando muy bien, ¿verdad? ¿Sí se aprecia bien lo que estoy proyectando? Sí. ¿Sí? Ok, creo que puedo mejorar la imagen haciendo lo siguiente. Creo que así. No, así está borroso. Creo que ahí está. Así se ve mejor. Vale, entonces, trabajemos con valores desde 0. La tablita dice ahí que es desde 0 a, a 9, a 8. A 8.
¿Cuál es el paso? Pues el salto es de 1 en 1, ¿no? Entonces, ahí están los valores, mira. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, f de x vale 1. Cuando x vale 2, cuando x vale 3, y así sucesivamente hasta llegar a 8. Rápidamente aquí la calculadora te ayuda. En lugar de hacerlo manualmente, pues aquí te lo hace la tabla en automático. Le pone los parámetros y ya te dice aquí dónde están esos puntos que estás ubicando. Sin embargo, hay más puntos, ¿sí? Y por definición hay infinidad de puntos entre este último y el penúltimo y el último. Aquí hay infinidad de puntos agrupados que forman la gráfica como tal, ¿sí? La curva, ¿sale? Entonces, si estás interesado en buscar el valor de y cuando tienes un valor de x, pues bueno, esta sería una forma. La ventaja de usar esta calculadora frente a tu calculadora científica es que aquí te grafica en automático, ¿no? Te muestra realmente cómo va la gráfica. Esto es una curva que está siendo evaluada en el cuadrante 1. Todas las x serán positivas y por ende todas las y serán positivas también. ¿Sale? Ok. ¿Cómo se ve la segunda gráfica? G de x, que en este caso era 2 veces la raíz cuadrada de x. ¿Vale? Vamos a cambiarle el color. Propiedades. Color, le vamos a poner azul. Listo. Ajá. Ok, entonces en color rojo está f de x, en color azul está g de x. Veamos lo siguiente, igual, evaluemos la tabla, veamos la tabla de valores del 0 al 8. Fíjate que aquí está f de x, acá está g de x. ¿Estamos? Para los valores desde 0 hasta 8. ¿Sí lo ves? Ok, entonces ahora analicemos las gráficas. Ya sabemos que las dos gráficas trabajan en el cuadrante 1. ¿Qué otra cosa podemos ver? Que es mucho más grande. ¿Cuál? ¿La f de x en rojo o g de x en G azul? de x es más grande que f de x. Ok, bien, bien, bien. Nada más que en matemáticas no se le llama es más grande, es más alta, es más ancha, es más angosta, está más flaca. ¿Qué otro adjetivo calificativo podrías venir a la mente? ¿Vale? En matemáticas hablamos de compresión y elongación. ¿Sale? Entonces, una función puede estar en esta estructura de que se está comprimiendo, es decir, tiene la característica de compresión, o que se está estirando, es decir, que se está elongando. El calificativo es elongación. ¿Sale? Entonces, cuando una gráfica tiene una compresión, consiste en que esa gráfica, la curva, la parábola, la gráfica, se transforma de tal manera que el parámetro resulta de una gráfica más pequeña en el sentido vertical o bien horizontal, ¿sí? Es decir, se hace chiquita, como ustedes lo dirían, ¿no? En este caso, f de x tiene esta característica frente a g de x de compresión, ¿sí? Se hace como más pequeña, tanto en vertical como horizontal. Y elongación, ¿sí? Por el contrario, a compresión, es cuando se modifica también la gráfica, o que algún parámetro se modifica, y en este caso el parámetro que se modifica, ¿cuál es? ¿Cuál es el parámetro que se está modificando? ¿Cuál, perdón? La Y, ¿no? Sí, o sea, la Y se modifica, se ve afectada, pero aquí, ¿cuál sería el parámetro diferente que se modifica, que hace que se modifique la tabla? El 2. Este multiplicar por un coeficiente 2, lo que hace, fíjate lo que hace, lo hace, pues no la comprime. Si esta es tu gráfica original, raíz de x, y esta en azul es 2 raíz de x, pues como decía su compañera, ¿no? Se ve más grande, pero eso que se ve más grande, a eso de estirarlo, a eso se le llama elongación, ¿sale? Es decir, modificamos un parámetro, multiplicarlo por 2, y entonces se modifica la gráfica, se alarga, se hace más grande, como lo quieras ver. El concepto adecuado de elongación es cuando a través de un parámetro puede verse más grande o más estirada,
Vamos a ponerle un 4 ahora. Entonces, fíjate cómo la gráfica original f de x, como la gráfica g de x, y como esa misma gráfica g de x, pero con un multiplicador de 4, ¿sale? Entonces, me voy a alejar y se va a perder esta gráfica, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Tuvo una compresión g de x o una elongación? Una elongación. Elongación. Estamos teniendo ese estiramiento, se está haciendo más grande, y si me alejo, fíjate cómo quedan los puntos. Antes era el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en X. Y ahora fíjate cómo queda el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, de tener esta misma posición, se fue estirando, se fue haciendo grande. A eso se le llama elongación. Y esta elongación, cuando tenemos una raíz cuadrada, se da con S menos 4. ¿Qué pasará si yo aquí en lugar de 4 positivo le pongo menos 4? ¿Qué creen que pase? Se va a ir al cuadrante 2. Ajá. Cuando tenemos un signo negativo, ¿vale? Lo que va a pasar es, va a tener ese sentido de que va a tener como un espejo, ¿sí? Se va a invertir el sentido de la gráfica. Cuando es positivo, pues ya sabes que esto, lo que pasa, ¿no? Vamos a quitarle el signo y ahora vamos a ponerle un 40, a ver qué pasa. Fíjate cómo ahora con un 40 me tengo que alejar mucho para darme cuenta que sí es cierto, es una curva, porque estando aquí cerquita, pues pareciera que es una línea recta, ¿o no? ¿Sí puedes observar esto? Mira, de x0 a x1, pues prácticamente no se mueve esa línea, pareciera que es una línea recta, pero ya cuando te alejas, te das cuenta que efectivamente es una curva, porque se va abriendo conforme x va creciendo. Nada más que crece poquito x y crece enormemente y. La relación aquí, esta regla de correspondencia con este 40 hace que estos saltos en la curva se vean muy pronunciados. Esto también es una elongación de tener una estructura normal, ¿sí? De raíz cuadrada de x a tener 40 por raíz cuadrada de x. ¿Dudas acerca de la diferencia de comprimir o el poder elongar? Ninguna. ¿Ninguna? Esa es la actitud de Aranza. Vámonos entonces ahora, ahí abajo, en el libro. Bueno, viene un texto. Analicemos ese texto. Jóvenes, ya casi regresamos. Miren, pues, por cierto, ¿ya les llegó este correo? ¿Dónde lo tengo? En WhatsApp. Profesores, sí, fue aquí. Ahí está. ¿Les llegó este aviso ya? No estás viendo la pantalla. ¿Este aviso ya les llegó, jóvenes? ¿A sus correos? Tal vez, pero no reviso mi correo muy seguido, entonces no lo sé. Ok, bueno. A ver, en este momento te lo estoy pasando, Aranza, y replícalo al grupo de WhatsApp, por favor. Ahí estás. Ahí está ya. Envíalo al grupo, si me haces favor. De esa manera, pues estén atentos a la cita, ¿no? De capacitación, de cómo va a ser el regreso. Obviamente no va a ser el regreso de todos. Vámonos todos. No. Va a ser en partes, la mitad del grupo, bajo ciertas condiciones, y luego la otra mitad. Veamos lo siguiente. Dice, graficar la función f de x. Fíjate que esta es una cúbica. Tenemos un exponente cúbico, tenemos un exponente cuadrático, un exponente lineal, una x lineal y una constante. Eso pareciera que va a ser como una onda, como una n, una s, algo así. El texto dice que la función original se puede elongar verticalmente al multiplicar por k mayor a 1, ¿sí? Es decir, cuando multiplico por algo mayor a 1, tal vez un 5, un 10, ahí estoy elongando, ¿sí? Lo estoy estirando, lo estoy haciendo más grande. Por ejemplo, si k valiera 2, quiere decir que voy a multiplicar a todo por 2, ¿vale? Fíjate entonces lo que va a pasar. La estructura de las formas de cómo le refieres a la gráfica, digo, la función,
Una se llama f de x y es tu función original. X cúbica menos 2x cuadrada menos x más 2. Aquí está. X cúbica menos 2x menos x más 2. ¿Qué está pasando con este 2? A eso se refiere con esto de multiplicar por un, vaya la redundancia, por un multiplicador que fuera mayor que 1. Es decir, como 2. Multiplico entonces a f de x por 2 y eso por resultado me va a dar una función diferente. Ya no va a seguir siendo f de x. Ahora se va a llamar g de x. Es decir, toma una nueva función el resultado de multiplicar 2 veces a f de x. Y esto de multiplicar 2 veces a f de x significa que voy a multiplicar por 2 a todo lo que está aquí dentro del paréntesis. Es decir, voy a tener aquí 2x, 2x cúbica menos 4x cuadrada menos 2x más 4. ¿Sale? ¿Estamos? ¿Te das cuenta por qué estás multiplicando? Por un número entero. ¿Qué pasa cuando multiplicas por un número fraccionario? ¿Saldrá con punto decimal? Tal vez. Ok, bueno, de entrada va a salir con decimal. Pero la característica es que cuando multiplicas con enteros, estás elongando, ¿sí? Hay un proceso de que la gráfica original va a sufrir una elongación. Y cuando multiplicas con números decimales, estás haciendo la operación inversa. En lugar de multiplicar, estás, como quien dice, dividiendo. Por lo tanto, si cuando multiplicas se elonga la gráfica, cuando divides, pues se hace más pequeño, ¿sí? Esa sería la relación. Veamos entonces cómo es multiplicar la gráfica f de x por 2 y cómo es multiplicarla por 0.3. ¿Estamos? Si ya tienes tu aplicación en tu celular, pues ya ve trabajando. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a borrar esto de acá también. Y entonces, a manera de práctica, pues ahí dice que es x cúbica ¿sí? Más. Ah, no, es menos. Menos 2x al cuadrado. Luego, ¿qué viene? Menos x. Luego viene más 2. Ay, pensé que me iban a ayudar, jóvenes. Ahí está ya. ¿Bien? Puso 2y, menos 2y. Ah, no les estoy diciendo. Con razón no gráfico. ¿Qué pasa con la gráfica? Bueno, me voy a alejar. ¿Sí? La gráfica pareciera que está pegadita al eje de las Y. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces pongamos X. Bueno, antes de esto dijimos que... ¿qué podemos hacer aquí? A ver. Esto de acá. Adelante. ¿Quién fue? No alcancé a ver. Sí. Adelante, Diana. Ah, lo presioné sin querer. Ok, bueno, no te preocupes. Fíjate que cuando multiplicamos por 2 a f de x, a final de cuentas, ese 2 va a entrar al paréntesis, ¿sale? Es decir, el 2 va a multiplicar a la x cúbica y se va a convertir en 2x cúbica. El 2 va a entrar al paréntesis y en lugar de tener menos 2x cuadrada, vamos a tener menos 2x, perdón, menos 4x cuadrada, ¿sí? 2 por 2 son 4, x cuadrada pues se pasa como x cuadrada, luego menos x por 2 te queda como menos 2x. ¿Por qué? Porque este 2 va a entrar al paréntesis o bien los elementos del paréntesis van a desaparecer a los paréntesis. A ver, bueno, lo que está adentro de los paréntesis, si son 4 términos, vamos a tener 4 multiplicaciones por 2. 2 por x cúbica, 2x cúbica. 2 por menos 2x cuadrada,
menos 4x cuadrada. 2 por menos x, menos 2x, y por último, 2 por 2 son 4. ¿Estamos? La gráfica prácticamente no se movió. ¿Quieres conocer los valores? Pues te vas aquí a tabla de valores y vamos a ponerle desde menos 10. Quiero que esté menos 10 a 10. A mí me parece como una N. Una n, Sí. y estás poniendo esta, x cúbica, menos 2x cuadrada, menos x más 2. Sí. Pero hay que estoy haciendo mal, a ver, es x cúbica menos 2x cuadrada menos x más 2. ¿Estás usando este programa? Profe, ¿por qué no acerca la? Sí. Estoy usando, pero la página. Ah, Desde está. la computadora. No, pero a mí me sale desde valores enteros. Ajá. Estoy haciendo mal, a ver, es x cúbica, ahí está, menos 2x al cuadrado menos x más 2. Ahora sí, esto está bien raro. Acá que hacer la escala. Profe, a mí me sale en forma de S, así como las gráficas cúbicas. Ajá. Ahí, ¿no? Creo que es la escala, mira. Sí, mira, tenía una escala diferente en el eje X, mira. Tenía una escala en miles, estaba así. Tenía 0, luego brincaba a 5000, luego a 10,000, a 15,000. Entonces ajusto la escala y esto es, me acerco aquí en el eje de las X. Puedo también mover la escala en el eje de las Y. Ahí está ya. Bueno, entonces, pequeño detalle, ¿no? Bien, esto es f de x. Ahora, ¿qué pasa si aquí introduzco 2 veces f de x? ¿Sí? Es decir, voy a multiplicar 2 por todo lo que sea que esté dentro de f de x. Es decir, x al cubo menos 2x al cuadrado menos x más 2. Fíjate que cuando multiplicamos a todo por 2, en color morado, ¿qué pasa? ¿Se comprime o se elonga? Se elonga. Elonga, ¿verdad? Tenemos una elongación, un estiramiento, se hace más grande, entre comillas. Ahora, si yo multiplico 0.3 por la misma f de x, que es x al cubo, menos, tengo que darle flechita derecha, ahora sí menos, 2x cuadrada menos x, más menos x más 2, ¿verdad? Ahí está. Eso es f de x, ¿te acuerdas? X cúbica menos 2x cuadrada menos x más 2. ¿Vale? Ok, doy enter. ¿Qué pasó ahora? Se comprimió. ¿Vale? Fíjate cómo la curva en azul es la original, ¿no? Vamos a ponerle un grosor más o menos así. Y este grosor. ¿Vale? Entonces, en azul, la curva original, la función original, f de x. Luego, g de x, una elongación. FG, h de x, una compresión.
pero si te das cuenta, tiene como que esa misma estructura, ¿no? Como una N o una S, no sé cómo le hayas forma. Claro que si lo pones así en diagonal, pues ya aparece dos peces, ¿no? No qué sé yo. Pero bueno, ahí está ya, jóvenes. Te queda claro que modificando ciertos parámetros, una gráfica se puede comprimir o se puede elongar. Sí. Sí. Ok, bien, pasemos a un par de ejercicios. Página 27, entonces, te doy, ¿qué te parece? 10 minutos para resolver el inciso A. Pero vamos a ver. Primero, ahí está la lectura. Hay que identificar en la gráfica que ahorita les voy a mostrar la curva, cuál curva representa la elongación y cuál la compresión horizontal de la función. Ahí está, f de x igual a raíz cúbica de x más 1 menos 3. Fíjate que ese menos 3 está por fuera de la raíz cuadrada. ¿Estamos? Entonces, veamos las gráficas. ¿Cuál será la gráfica principal? ¿Cuál será la gráfica elongada? ¿O cuál será la curva, la gráfica comprimida? ¿Qué opinan? Piénsalo, te doy 5 minutos y ahorita regreso con ustedes. G de x, f de x, h de x. Hay que poner la letra prácticamente, ¿no? Elongación es f de x, o bien g de x, o bien h de x. Compresión es tal. Entonces, 5.15, digo 5.13, ¿qué te parece si a las 5.20 te pregunto? Si tuvieras dudas, levantas la mano, abres el micrófono y te respondo.
¿Listos, jóvenes? Ah, sí. A ver, ¿qué opciones tenemos, Edith? Tenemos 3 opciones, la G, la F y la H. Ok. A ver, coméntame, ¿cuál es la elongación? ¿Cuál representa una elongación? Bueno, yo creo que es la G de X. ¿Por qué? Coméntame. ¿Por qué la gráfica que está en rojo tiene una elongación? Porque se ve más grande. Ah, no. No. Esa sería entonces la otra. La elongación es la H. Ajá. Sí, porque fíjate, y visualmente antes de hacer cualquier cálculo, identifica que tú puedes visualizar que lo que está en azul, H, se ve como que más estirado, ¿no? Cumple con esta característica de que hay una elongación y una compresión se ve claramente en G de X. Fíjate que se ve inclusive como que ninguna de las otras dos va a alcanzar a tocar parte de la gráfica, ¿no? Entonces, pues ahí se queda. Y dense cuenta que hay una característica donde las tres gráficas cruzan, ¿sale? Aquí hay una ordenada al origen. ¿Cuál será esta posición? Fíjate que la función es esta que está aquí. F de x es igual a raíz cúbica de x más 1 menos 3. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí? Entonces es una característica. Todas las tres gráficas tienen este cruce. ¿Por qué? Porque cuando evalúas aquí a 0, ¿sí? Cuando x vale 0, pues aquí vas a decir 0, a ver qué, metes un 0 más 1 y raíz cúbica de 1, pues va a ser 1, ¿no? Y luego a ese 1, le pones un más 3, no, que en este caso es un menos 3, ¿no? ¿Sale? ¿Y qué te da? Te da ahí un par ordenado donde x es igual a 0 y y es igual a menos 2. Lo mismo va a pasar cuando evalúes en la gráfica de G de X o F de X o H de X. Cuando evalúes X igual a 0, pues vas a tener el mismo resultado en Y. Y será igual a menos 2. ¿Estamos? Ok, viene acá otro ejercicio rápidamente. Valora lo siguiente. Tenemos otra vez una raíz cúbica, pero ahora lo que te está pidiendo es que uses el parámetro K con 0.3 y el parámetro K con 3. ¿Qué crees que pase con 0.3? ¿Va a haber una compresión o una elongación? Una compresión. Ok, gráficamente se va a ver más pequeño, pero tú ya tienes el análisis que si esto es un valor decimal, todo número que es multiplicado por un decimal, en realidad lo estás comprimiendo, ¿sí? Es como si fuera una división. Y cuando multiplicas con un valor entero, entonces lo que estás haciendo es lo estás incrementando. Por lo tanto, yo ya sé que f de x, al momento de multiplicarlo toda la función por 0.3, voy a obtener a g de x, una gráfica que se comprime. Y cuando tenga a f de x multiplicado por 3, voy a tener entonces a h de x, y h de x será una gráfica más amplia. ¿Estamos? Ok. Jóvenes, ¿es necesario hacer la tabla? ¿Queda claro lo que estamos haciendo? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Por Ok, el Sí, sí. profe. vale, pues. Entonces, vamos a cerrar aquí, 27, 28. Acá está, siguiente lección. Ah, qué lento está esto. Ok, entonces, página 28.
Seguimos con el tema de transformando gráficas, transformación de gráficas. Particularmente vimos cómo estirar, cómo comprimir, ¿sale? Ahora veamos cómo desplazar vertical o bien horizontalmente. Identifica ahí en pantalla las siguientes 3 gráficas, por favor. Tenemos ahora una cuadrática. Tú ya sabes que una cuadrática es una U o bien es una N, dependiendo el parámetro, si lo multiplicas por positivo a esa X o por un negativo. Si es positivo, esa X cuadrática, si es positiva, pues entonces va a ser una U. Si esa X tiene un negativo, entonces vas a tener una curva, una parábola en forma de N. La pregunta es, ¿cómo se moverá cuando X al cuadrado le sumo o le resto? Porque fíjate que la estructura de esta cuadrática es simplemente X al cuadrado. Luego tienes X al cuadrado menos 1. Y ahora tienes aquí un X más 1 al cuadrado. ¿Cómo se comportarán las gráficas? ¿Qué diferencias habrá? Trabaja en tu celular, por favor. Pon estas 3 funciones. Tú ya sabes cómo hacerlo. Borra primero las ecuaciones, las funciones que ya hayas puesto y trabaja sobre estas 3. Cinco minutos, o sea que a las 5:30 te empiezo a preguntar.
¿Listo, jóvenes? Sí. Ok, a ver, ¿qué podemos hacer? Hay manera, si estás tomando la clase, la sesión en tu celular, que compartas la pantalla de tu celular. Digo, los que trabajaron en la aplicación y que están tomando la sesión mediante su celular, para que nos expliquen. Alan, Armando, ¿hiciste el ejercicio? Yael. Estoy en eso, profe. Ok, ¿lo estás haciendo en tu celular? Sí, Ok, ¿y la videollamada la tienes en tu celular? sí, profe. Ok, ¿podrías compartir tu pantalla del celular y lo vas trabajando y ya te voy orientando si vas bien a manera de práctica? Primero tendrías que irte a Meet, compartir toda tu pantalla, tu celular, y ya después trabajas, ¿sí? Déjame cerrar mi cámara. ¿Se puede o no se puede, mi estimado? Sí, profe. Ok. Perdón. Bien, insisto, primero hay que irse a Meet, le das la opción de compartir pantalla, le dices que quieres compartir toda la pantalla y ya te regresas ahora sí a la aplicación de las gráficas. Ok, ahí ya está compartiendo. Minimizas. Ok, a ver, coméntanos. ¿Qué está pasando ahí? Alan. Mande, profe. O sea, para empezar, la función es x al cuadrado, ¿vale? Si quieres, deja abierto el micrófono y vete a la, ¿cómo se llama? A la pantalla de la aplicación. ¿Vale? Ok, entonces, antes que otra cosa pase, borra todo. Pon x cuadrada. Ahí estabas haciendo, pues ahora sí que juego, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes un menos 1.5 que multiplica a la cuadrática, ¿verdad? Quiero imaginar. Sí, Ok, bueno, ahí está ya. Cuando pones ese 1.5, aparte que inviertes el sentido de la curva, pues estás ahí afectando también la abertura, ¿no? Estás tal vez comprimiendo o elongando, pero ahorita el punto es el desplazamiento.
¿cómo tendríamos que modificar los parámetros para desplazarlo vertical o bien horizontalmente? Pues de eso se trata la práctica, ¿no? Que sepas tú si le sumas o le restas, ¿qué hace? ¿Mueves la gráfica a la derecha e izquierda o la mueves arriba abajo? Si dentro de una función cuadrática, dentro del elevar al cuadrado, metes esa suma o esa resta, mueves la gráfica arriba abajo o a la derecha e izquierda. Ese es el punto de la práctica, ¿no? Entonces, a ver, captura las otras dos funciones, pon x cuadrada menos 1. Hola, señora. Hola, señora. ¿Sabe lo mismo, profe? ¿Crees? A ver, acércate o aléjate en la gráfica. Pero no borres la otra, pon otra entrada. Ahí abajo donde dice entrada, pon otra vez la de x al cuadrado. X al cuadrado. A ver, ahí estás haciendo cosas raras, ¿eh? Ah, hasta ahí. Bueno. Si gustas, borra ese renglón. En los 3 puntos, dale borrar. Borrar, ajá. Vuelve a poner x al cuadrado. Así como está, tal cual. X al cuadrado. Ajá, enter. Menos 1. Ah, bueno, sí, cierto. Estábamos con menos 1. Ahí ponen menos 1. Ajá, ándale, bien. Enter. Y cámbiale el color nada más. En lugar de, bueno, no sé, aquí parece que es azul. Pone un rojo, no sé, en propiedades. Y cámbiale a... Ok, ahí está. Bien, ahora. Ajá, listo. Eso va a ser f de x, ¿no? Que bueno, en realidad sería g de x, pero arriba borra esa cuadrática, así tal cual, dale los 3 puntos y bórrala. Borrar. Ajá, y captura nada más x al cuadrado. X. ¿Aquí abajo? Sí, ahí abajo, x al cuadrado. Ok, ¿vale? Y ahora pon x, entre paréntesis, primero pon paréntesis que abre. Y ahí adentro pon x más 1 y por fuera pones al cuadrado. Listo, profe. Ok. Está pasando algo raro ahí, ¿eh? Porque sí, acércate. A ver, acércate, dale un zoom con los dedos. Porque de lejos pareciera que es la misma gráfica. Pero acércate, acércate. Más, más. Ahora, el eje Y, cámbiale la escala. Haz un zoom sobre el eje Y. Porque ahí vas de 10, 20, 30, 40. ¿Vale? Cambia la escala. ¿Sí me explico cómo hay que hacerle? O sea, con los dedos en el eje Y, haz un zoom. No, hay, o sea, posiciónate, pon tus dedos sobre el eje Y. ¿Así? Más. Ándale, más. Que se vea de uno en uno.
Ahí está, ahí. Ahora el eje X, igual, cambia la escala, que se vea el salto de 1 en 1, porque ahí vas de punto 2 en punto 2, al revés, al revés, al revés. Ajá, más. No, al otro lado. Hacia el otro lado. Ándale, así. Vale, vas. Más. Que el salto sea de 1 en 1, que sea la misma escala en X y en Y, para que se pueda apreciar. Otro más. Ahí está ya. Listo. Bien. Analicemos que G de X es la gráfica original. Bueno, nada más que en este caso quedó en medio, ¿no? En color amarillo. Fíjate que cuando no tiene ningún parámetro, ninguna K que multiplique, ningún parámetro que multiplique la ecuación, pues esa cuadrática tiene un punto de inflexión en 0,0. Ahí es donde cambia la gráfica. Vienes bajando por las X negativas, llegas a 0 y empiezas a subir. En color amarillo, estamos hablando de G de X. En color rojo, fíjate que cuando nada más le sumas o le restas, te desplazas esa cuadrática hacia arriba o hacia abajo. Es decir, eso es un desplazamiento vertical. Pone un +1 ahí, por favor, en F de X, mi estimado. En lugar de un -1, pone +1. Pone ahí el clic, muévete, ok, bueno, dale, +1. Dale Enter. Y fíjate que se desplazó hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende de que se desplace hacia arriba o hacia abajo? Si sumas o restas. Si le pones un 10, más 10, ¿qué creen que pase? Pone un +10, por favor. ¿Ya ves? Se desplazó 10 unidades. Y si le pones -10, esa curva va a bajar en el eje Y a -10. El retorno de la curva se va a dar cuando Y valga -10. ¿Estamos? Ahora vamos con la otra gráfica, con H de X, la que está en color azul. Fíjate que cuando metes la suma o la resta de un valor, lo que pasa es que no se mueve arriba abajo. ¿Qué es lo que pasa? Se mueve a la derecha y a la izquierda. A esto se le llama transformar una gráfica desplazándolo verticalmente o bien horizontalmente. ¿Sí? A ver, muévelo a la derecha. ¿Qué tendrías que hacer para mover H de X hacia la derecha? ¿Qué se te ocurre hacer? Poner un +1. Pues ya tiene +1, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál sería la lógica? Si le pones +1, Menos. pone un -2. Pero dentro, no, así no. How are you? No, mi amor, ¿dónde está? Dale, -2. Ok, bueno, la idea era borrar el +1 y déjalo como -2 nada más. X -2 pone. -2. Ajá. Entonces, cuando tenemos una cuadrática y la operación de suma o resta está dentro del cuadrado, porque fíjate que ahí el cuadrado está agrupando a X -2. A final de cuentas sigue siendo una cuadrática, porque cuando ese cuadrado resuelve ese binomio, entonces se va a convertir en un trinomio, y el primer término del trinomio va a ser X al cuadrado. ¿Estamos? Entonces sigue siendo una cuadrática, a final de cuentas. El detalle está que cuando tienes X más 2, desplazas horizontalmente hacia el lado izquierdo del 0, del origen. Cuando le restas a esa X un -2, entonces desplazas horizontalmente a la derecha tantas unidades estés restando. ¿Sale? ¿Queda claro entonces cómo desplazar una cuadrática hacia arriba, hacia abajo? ¿Cómo desplazar una cuadrática a la derecha o a la izquierda, jóvenes? Sí. Ok, perfecto. Mi estimado Alan, ¿cómo te sientes? ¿Ya Sí. captaste cómo está el rollo? Sí, ya capté, profe. Vale, ok. Muchas gracias por compartir. Pasemos al siguiente ejercicio rápidamente, página 29, porque lo demás es lo que te acabo de explicar. ¿Sí? Es el texto, el choro mareador. Y
Entonces, déjame compartir por acá. La página del libro es 29. Vamos a ver si se aprecia bien así. Tú dime. Hay que completar esta tablita. ¿Vale? Es más, de hecho es un combo. Es el ejercicio B y el ejercicio C de la página 29. ¿Vale? Tenemos una cuadrática, perdón, una raíz cuadrada. Ya sabemos que esta función trabaja en el cuadrante 1. Tenemos una x al cuadrado más 1. Tú ya sabes qué representa este más 1. ¿Sale? Se va a desplazar, va a tener un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. ¿Dónde crees? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿sí? En este caso, como no está entre paréntesis agrupado el cuadrado, aquí, si es más 1, se mueve una posición hacia arriba. Si ahí fuera un menos 1, se movería una posición hacia abajo. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vas a completar esta gráfica haciendo el desplazamiento que te pide aquí de estas funciones originales, tantas unidades te lo solicite. ¿Sale? Entonces, haz el cálculo. Si te pide que te desplaces hacia arriba otras 2 unidades, ¿qué valor sería aquí? ¿Cuál sería la función que tendríamos que poner aquí en el número 25 en la primera columna? X al cuadrado, ¿qué más? Más 2. ¿Qué dicen los demás? Más 3, ¿no? Más 3, ¿sí? Porque si te está pidiendo que te desplaces 2 unidades más, cuando ya te desplazaste aquí una unidad, tú ya sabes que esta gráfica ya está desplazado una unidad hacia arriba, sobre el eje Y. Y aparte te piden 2 unidades más, bueno, esa es la lógica, ¿no? 2 unidades más, entonces aquí le sumas 2 unidades y entonces tendrás la función x al cuadrado más 3. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué dice aquí este desplazamiento? Mira, sigamos con este número 25. Ahora desplazar hacia abajo una unidad. ¿Cómo quedará la nueva función? ¿Qué opinan? De la 25. 25, segunda columna. X al cuadrado nada más. X al cuadrado, ¿no? Porque si ya la función original te desplazaste una unidad hacia arriba y ahora te quieres desplazar una unidad hacia abajo, pues le restas 1 y tienes que x cuadrada más 1 menos 1, pues te queda x cuadrada nada más. ¿Sale? Entonces, jóvenes, hay que hacer esto. Captura de pantalla en este momento. Jefa de grupo, por favor, lo replicas ahí a tu grupo de WhatsApp. Ajá. WhatsApp, rápidamente. Y lo comentamos la siguiente sesión. Termina la tabla, por favor. Me dio gusto que pues, la mayoría tuvo un poco más de disposición para poder participar. Ojalá fuera más dinámico. Te tengo que estar ahí como que picando las costillas para que participes. Y recuerda que ya la siguiente semana nos vamos a estar viendo en la prepa. ¿Sale? Esperemos a la sesión de información, de capacitación, cómo va a estar el show para ir. Y ya si tienes duda, pues ya lo comentas con tu jefa de grupo, con tu coordinador, con tu tutor, no sé, con quien le tengas más confianza. Listo, Aranza, ahí está ya en tu WhatsApp. Replícalo, por favor, por si ahorita la imagen no se ve muy claro, muy clara. Ok, ¿cómo te sientes? ¿Crees que sirvió el haber hecho esta práctica con la calculadora graficadora? Sí. Sí, serio. Sí. ¿Ok? Sí sirvió. Muy bien. Una duda nada más. A ver, adelante. De la 24 tienen que ser los números fuera de la raíz. Ok, es parte de lo que tú vas a analizar y ya con tu graficadora, con tu aplicación, empieza a jugar. Literalmente aquí vas a estarle al será así, será así, pero trata de encontrar la lógica. Te pide desplazar la curva 2 unidades hacia arriba, 1 unidad hacia abajo,
desplazar horizontalmente a la izquierda o a la derecha. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tienes que agregarle a esto para que funcione esta instrucción? Así como lo vimos con A25.1, con A25.2, va a ser algo similar acá arriba, ¿vale? Si pudiste interpretar esto que pasó aquí, aplícalo ahora con una raíz cuadrada. No te queda tan claro, pues empiézale a jugar ahí en tu aplicación. Te recomiendo que dejes las gráficas y que vayas agregando nuevas funciones para que veas cómo se va comportando y que le cambies el color, ¿sale? Para que no te pierdas. Si el primer intento te diste cuenta que se hizo a la derecha, pues bueno, ya sabes que eso lo vas a usar en la columna 3 y en la columna 4, ¿vale? Entonces, si se mueve a la derecha cuando un positivo o negativo, si se quiere mover a la izquierda, pues será el signo inverso, ¿no? Entonces, de eso se trata, Edith. Maestro, tengo una duda respecto al regreso a clases. A ver. En su materia. La mayoría, si no es que todos, realmente no tengo seguro, pero nos confiamos en el hecho de, no vamos a volver a clases y el libro no es obligatorio, entonces no lo compramos. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? La misma dinámica. Es que, de hecho, lo que va a pasar es lo que estamos ahorita viviendo va a pasar, pero la mitad del grupo ahí en el salón conmigo y la otra mitad conectado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues debo de estar proyectando en el pizarrón lo que deben de ver los chicos conectados. Y los que están ahí presencial, la mitad del grupo, pues van a tener esta dinámica de pasar al pizarrón y hacer en el pizarrón el ejercicio, ¿no? Entonces, o bien ahí mismo en el cuaderno y ya yo te voy guiando. Voy pasando por los pasillos, perdón, y ya voy viendo esa interacción que tú estás teniendo, ¿vale? Entonces, así sería más o menos. Insisto, sobre la primera semana se van a ir puliendo algunos detalles. Recuerda que es la primera vez que la preparatoria tiene un esquema de educación híbrida, ¿sale? Entonces, se compraron algunas equipaciones, sobre todo antenas, el internet va a mejorar ahí en la prepa, y el detalle va a estar que cuando estemos ahí todos, la carga de enlaces que va a tener la prepa, bueno, la infraestructura, probablemente vaya a mermar en la comunicación, y ya te daremos indicaciones que apague celular, que no te lleves tabletas, o no sé, ya iremos viendo sobre la marcha esos detalles que será para pulir la calidad del video que mandamos a los alumnos que se quedan en casa, ¿sale? Eso es lo que a mí me preocupa desde el punto de vista de ingeniería en sistemas. Todo lo demás, la prepa ya lo tiene dominado. Okay. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿No, jóvenes? Ok. No. Lo que sí también todavía no sé cómo voy a checar esta onda, lo de la asistencia de salida, ¿no? Y de entrada. Pero bueno, eso ya lo pensaré después. Tendré que tomar lista a los que están ahí presentes y esta dinámica en el chat. Pero pues ya lo veremos, ¿no? Que pases bonita tarde. No se te olvide terminar estas tablitas y nos vemos en la siguiente sesión. ¿Vale? Chao. Gracias, maestro. Claro, profe, nos vemos. Gracias.